Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en una enseñanza más aquí en su iglesia. Cristo es mi bendición. Les damos las gracias nuevamente por no solamente acompañarnos, sino porque sabemos que ustedes comparten los links con aquellas personas a las que ustedes anhelan bendecir con lo que es la palabra del Señor. Como lo dice la misma palabra, muchas veces esta semilla que nosotros enviamos, es la que tú envías allí en el link, no sabemos a dónde va a parar. Dice la palabra que alguna de ellas cae entre espinos, otra entre abrojos, otra cae en piedras, pero alguna cae realmente donde va a dar fruto y fruto muy bueno. Así es la palabra del Señor y los links que usted comparte. En algún momento caerá en un lugar donde seguramente va a ser fructífera. Alguna no va a florecer porque cae entre espinos o entre piedras, pero alguna va a dar realmente fruto. Lo hemos tenido ya como por experiencia. Personas que nosotros no conocemos de diferentes lugares del mundo de repente nos saludan, nos envían su bendición, nos envían el hecho de que ellos están conectados, su reporte de que están conectados a nuestras enseñanzas, y eso para nosotros es un alivio dentro del corazón, porque entonces sabemos que estamos cumpliendo con el mandato del Señor, que es llevar la palabra de Dios. Ese es el mensaje que nosotros debemos de traer, el que no solamente viene de parte de nosotros, sino que también es de parte de ustedes. Cuando ustedes comparten los links, cuando ustedes le hablan a otra persona de la palabra, están haciendo la labor para la cual todos hemos sido llamados. Así que les damos gracias porque ustedes compartan los links con las personas que ustedes quieren, a las que anhelan de que un día esta palabra los alcance. Gloria al Señor por eso. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, vamos a tener esta noche una enseñanza obviamente muy apegada a lo que es la palabra de Dios. Esperamos que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, no solamente al mío, sino al de ustedes también, y que sea una buena exhortación. Más que una exhortación, también es una bendición, una esperanza, no sé cómo totalmente definirlo, pero ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora, ¿por qué no lo ponemos en las manos del Señor? Que sea Él el que tome control de esta reunión y que tome control también de su siervo, y que las palabras que pueda expresarles yo a ustedes sean las que realmente el Señor quiere comunicar a sus corazones. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, mi Señor, por permitirnos estar reunidos y conectados para escuchar tu palabra. Ponemos, Señor, en esta noche esta reunión en tus santas manos. Que seas tú, Padre bendito, quien nos bendiga. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y háblanos lo que tú quieres, Señor, expresarnos en esta noche. Padre bendito, te damos gracias por habernos, Señor, tenido en alta estima, mi Jesús, ser seleccionados como hijos tuyos y poder recibir de las bendiciones tuyas a través de lo que es tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús, por darnos la sabiduría y abrir nuestros ojos a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Gracias, amigos, y ya en un momento comenzamos con lo que es la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Bien, ya estamos aquí entonces conectados con lo que vamos a tener esta noche. Espero que ustedes se hayan puesto ya en disposición, tranquilitos allí, con su cafecito, su agüita, lo que ustedes desean tener ahí a la mano, para escuchar lo que es la palabra del Señor en esta noche. Hay allí una escritura en el comenzar del libro de los Proverbios que dice: confía en el Señor de todo corazón. Y qué buena expresión la que nos dice allá, ¿no? Porque es que a veces sentimos que la confianza de Dios, sí, decimos creemos en Dios, pero no sabemos si realmente todo nuestro ser está depositado en la confianza del Señor. Y esta noche vamos a hablar algún punto de eso, justamente, de
cómo es que nosotros depositamos esa confianza totalmente en lo que es el Señor. Dice, y no en tu propia inteligencia, porque muchas veces nosotros nos apoyamos en nuestra verdad, en nuestro conocimiento, y muchas veces a más conocimiento creemos que podemos apoyarnos más en esa verdad y no realmente en lo que son las cosas de Dios. Entonces, pues el Señor nos exhorta allí, no confíen tanto en su conocimiento. Y mire que hay una expresión que incluso en el mundo dice, sigue los consejos de tu corazón. O lo que le dicta su corazón, siga los consejos del corazón. Y mire que la palabra del Señor, por el contrario, antes nos exhorta a no ser tan confiados en el corazón, porque dice que el corazón es engañoso, ¿no? O sea que mire cómo las cosas de Dios y las cosas del mundo son bien distintas en algunas de las apreciaciones. Mientras el mundo nos dice que sigamos lo que el corazón nos dicta, la palabra de Dios, por el contrario, nos exhorta, nos dice que el corazón es engañoso y que hay que tener cuidado. Y aquí nos lo está diciendo, no en tu propia inteligencia, no sigas en los propios conocimientos que cada uno tiene. Claro, nos va a servir de mucho apoyo, obviamente, porque la sabiduría emana por algo, el Señor la puso para cada uno de nosotros, tener el entendimiento de saber hacia dónde vamos, ¿no? Pero obviamente, teniendo todo dispuesto sobre las manos de Dios, que finalmente es quien conoce nuestros caminos y quien nos puede dictar el mejor de los caminos para cada uno. Dice, reconócelo en todos tus caminos, no en algunas cosas, porque, y sobre todo, voy a meterme aquí una cosa que no sé si está bien en este momento introducirme, pero que es en la política. Hemos estado, y sobre todo aquí en Colombia, que estamos ahorita pasando por un periodo de elecciones, donde a Dios mismo se le ha excluido de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando se va a hablar de lo que es la economía de la nación, lo que es la cuestión social, cómo vamos a organizarnos aquí, qué aspectos, bueno, una cantidad de cosas. Lo primero que se menciona allí y que si se va a introducir algo que viene de la parte de Dios, ¿no? Una vez dicen, no, es que Dios no tiene cabida. Casos, por ejemplo, aquí está habiendo un debate acerca de si se penaliza o no se penaliza, por ejemplo, el aborto. Ha habido muchos debates acerca de lo que son los divorcios y muchas cuestiones de cosas, por ejemplo, la cuestión del género, hoy en día que está tan de moda, ¿no? Eh, pero sin embargo, cuando se van a hablar de esas cosas, lo curioso es que dentro de lo que son las cuestiones gubernamentales, inmediatamente estas cosas son excluidas. Y por ejemplo, aquí la palabra del Señor nos enseña es, volvemos a que son caminos, cosas distintas. Nos dice, reconócelo en todos, no solamente en las cuestiones religiosas, no solamente en aquello que solamente creemos que nos inconviene o que nos conviene en algunos aspectos, sino dice en todo, en tu vida social, con tus amigos, en tus cuestiones ya sean de política o de economía o lo que sea, en todos los caminos el Señor tiene que estar reconocido. Dice, y entonces, solo entonces, Él allanará tus sendas. El Señor va a abrir camino y va a ir siempre adelante y es su promesa de que estará siempre con nosotros, pero aquí nos hace una muy buena exhortación, que Él irá delante de nosotros y allanará nuestros caminos solamente cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza y todas nuestras cosas en las manos de Él. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Y los proverbios, que ya sabemos, proverbios son dichos que llevan mucha verdad. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la enseñanza, porque esta era solo la introducción, no es la enseñanza. Vamos a ir a la enseñanza, pero que sí tiene mucha relación con esto. Entonces voy a ponerla por acá, tengo mi presentación, ahí está. Ahí está mi presentación y creo que el título ya lo dice completamente, la paz de Dios. Genera el mundo. Cuando hablamos de paz, tenemos el concepto, ¿no? De que paz fuera una sola cosa, una sola situación, y puede que sí, pero cuando uno mira hacia adentro, cómo está interpretada la paz dentro del mundo y cómo se interpreta la paz dentro de la palabra de Dios, nos podemos encontrar que son cosas diferentes, que incluso no tienen casi que ninguna relación, que lo único que tienen de relación es el título, la paz.
pero que en el fondo, o sea, en el meollo allí donde está concentrado, son cosas casi que completamente distintas. No tienen nada que ver la una con la otra. La paz del mundo y la paz de Dios. Y hoy vamos a tocar algunas de esas diferencias, vamos a ver algunas cosas, algunos ejemplos, y vamos a tocar cómo es la paz de Dios, ¿no? Porque, como les digo, es bueno tener un concepto claro de qué se trata dentro de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos define lo que se trata de que es la paz. Miremos, por comenzar nada más, las definiciones que hay allí dentro del internet, que cuando buscamos el internet, yo me pego mucho a Wikipedia, que es una de las enciclopedias, digamos, más populares a nivel del mundo. Entonces yo busco allí muchas definiciones. De pronto hay algunas que no son tan acertadas, ¿no? Hay otras, pero digamos para tener una base, tomemos una que es muy general y muy a nivel mundial como es Wikipedia. Mira la definición que dice acerca de lo que es paz. Dice, situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. También se refiere a la sociedad, a la tranquilidad mental de una persona o de una sociedad. Tenemos la concepción, o el mundo existe una concepción de que cuando se menciona paz es el parar lo que tiene que ver conflictos bélicos. Cuando se habla de guerras, cuando se habla de luchas entre pueblos, dentro de una misma sociedad, cuando hay una pugna dentro de un grupo social contra otro, ¿no? Ese batallar que hay. Se habla de paz cuando existen una serie de tratados donde se sientan a dialogar una cantidad de personas y firman un tratado y se piensa que esa es la paz. Es decir, que si sacamos esta definición, cuando no hay guerras, cuando no hay luchas, cuando no hay problemas, cuando no hay enfrentamientos dentro de la sociedad, eso es paz. Y ahí quedaba digamos, ese signo de interrogación si verdaderamente el ser humano tiene paz y siente paz solamente cuando estas cosas no están. O sea, digamos, dentro de un país, digamos, cualquier país, imagínese el suyo, si es posible, si no tiene guerra, si no tiene conflictos, si no hay problemas dentro de las clases sociales, si no hay enfrentamientos de cualquier índole dentro de la sociedad. Podemos decir que al haber la ausencia de eso hay paz o realmente el ser humano siente paz al no existir esas cosas y volvemos y decimos, ¿sí? ¿Es cierto? Pues es lo que vamos a tratar de mirar si es cierto o no es cierto. Mire esa definición en la parte de abajo, ahí existía como un parágrafo ahí pequeñito donde daba como una explicación más acerca de lo que era la paz. La tomé y mire lo que dice. En un mundo de agitación social, política y religiosa, y tomen esa palabrita de agitación. Agitación quiere decir que hay una serie de enfrentamiento o algo que no está muy claro, hay algo que está por allí confuso, ¿no? Eso se trata de agitación, algo que no está tranquilo. Dice agitación social, porque dentro de nuestras sociedades, en cualquier tipo de sociedad que usted mire, desde las más altas, los países más desarrollados o los que tengan una economía más alta, los que ustedes miren, existe una agitación social. Y esto lo toco justamente es porque aquí dice, en un mundo de agitación social, cuando nosotros pensamos que ya vivimos en un siglo XXI, que estamos tan avanzados, tan modernizados, que las clases sociales no existirían, que las divisiones sociales no existirían. Mire cómo en una economía tan grande y en un país tan influyente a nivel del mundo, todavía esas situaciones se viven. Que la discriminación dentro de las gentes se sienta y que aún hayan raíces de amargura entre todos y hayan enfrentamientos dentro de la sociedad. Entonces, sí es cierto eso de que existe una agitación social y como les digo, usted lo puede tomar dentro de su país, seguramente existe. Política. Entonces el descontento político existe también a nivel de todas las naciones. Esto pasa en Venezuela, pasa en México, en muchos lugares pasa en esa situación. En mismo Estados Unidos, nosotros conocimos lo que pasó con el actual presidente y el expresidente que salió en Estados Unidos, todos los conflictos que existieron. Y religiosa, dice, igual. Las religiones se han convertido en un término muy
Mire que hoy es como una competencia ya. Cuando uno trata de mirar la palabra del Señor, y esto es algo que nosotros hemos tratado de mantener y lo hemos hablado no solamente a través del faro, a través de nuestras enseñanzas de los domingos, cuando tenemos estos chances de hablarle a la gente y decirle, por favor, abramos los ojos, estemos conforme a la palabra de Dios, no nos dejemos divagar por cuentos, por fábulas. Mire que la palabra de Dios nos exhorta que al final de los tiempos habrán este tipo de cosas, porque hoy realmente la palabra de Dios se ha difamado totalmente. Hoy es más importante saber si tenemos la iglesia más grande. Luchamos por tener las iglesias. Lo importante es tener gente y por eso entonces es una iglesia importante. No importa el mensaje. Luchamos entonces por ser las iglesias más ricas. Porque hoy en día se le da prioridad a los pactos, se le da prioridad a lo que usted pueda llevar allí y una cantidad de promesas dándole a la gente. No es que si usted tiene esto, tiene aquello, venga y aquí con nosotros y oramos y el Señor hará y esto y eso. Se volvió una competencia y el mensaje de hoy en día es tratar de solucionar los problemas a este mundo en cualquier situación. Y puede que en algún punto eso tenga verdad, como lo hemos mencionado. Pero el Evangelio, cuando uno mira la palabra de Dios, el verdadero Evangelio, ¿qué me enseña la palabra de Dios? Es que nos dice siquiera que en este mundo ni siquiera nosotros tenemos parte. Que como iglesia, aquí seguramente que nos pasará como le pasó a Pablo, a Pedro, a muchos de estos, de que ni siquiera tenían, como decían, un lugar ni donde descansar. Ellos su único mensaje que llevaron al mundo entero no era solucionarles los problemas. El mensaje de ellos era un mensaje de salvación, que es el punto más importante de la palabra de Dios. El Señor Jesús murió en una cruz, solamente fue para darnos entrada al, bueno, digo no solamente, sino digamos el punto principal fue para darnos entrada al reino de los cielos. Ese fue el objetivo. Lo hemos dicho, si Él hubiese muerto en la cruz por darte un carro, una casa, un buen trabajo o esto, el Señor dice que es dueño del oro y de la plata, no hubiera necesitado de ir a la cruz. Simplemente una orden de Él y este mundo se acomoda a esas situaciones. Punto, se acabó el problema. Pero había algo más profundo y era tu salvación y la mía, entrada al reino de los cielos. Por eso el Señor murió en la cruz. Y hoy se ha tergiversado totalmente el mensaje de la palabra de Dios. Ya le digo, hoy el mensaje es más saber de qué estás necesitado y qué puede entonces la iglesia prometerte, porque realmente no es que le hagan y qué puede hacer Dios a través de su infinita misericordia, a través de él, pero no, o del Espíritu Santo, pero no que las iglesias colaboren mucho, porque tengo conocimiento que hay muchas iglesias que son muy cerradas y ni siquiera colaboran con el pobre, con el enfermo, como la viuda, como es el mandato de la palabra de Dios. Entonces hay una agitación social, política y religiosa, total. Entonces dice que tener paz, esto, ya le digo, esto lo tomé de Wikipedia, la definición, entonces dice, tener paz es esto, tener un entorno agradable, donde tú te sientas entonces feliz, tranquilo, donde tenga mis cosas, donde tenga mi casa, donde tenga mi trabajo, donde cumpla mis sueños, ¿no? Dice, un entorno agradable, el cual nos brinde seguridad y descanso, el poder salir por las calles a cualquier hora, que no tenga problemas y esto, y que viva entonces descansado, relajado. Dice, tener un buen trabajo, tener una familia amorosa, tener una casa, gozar un buen estatus social, conquistar los sueños que anhela. Eso se cree que es tener paz. Mire cómo definen la paz incluso. Ya le digo, en un comienzo lo dicen que es no tener guerra, no tener conflictos a nivel social. Pero ya yendo a un tono, digamos, más personal, allí como un parágrafo que esté explicando eso, dice que paz para el ser humano, o sea, para uno, es tener su entorno perfectamente arreglado. Si usted tiene un trabajo perfecto, si el trabajo que usted anhela, con el salario que usted anhela, si usted tiene una familia amorosa, con una esposa que lo quiere, con unos hijos adorables, si usted tiene
la mejor de las casas, si usted tiene el estatus social dentro de la sociedad, tiene un buen puesto o por lo menos es respetado entre la sociedad, si usted ha conquistado sus sueños, sus metas, usted tiene una meta por cumplir, algo, lo que fuera, y usted lo ha alcanzado, según ellos o la definición que dan, eso es paz, que entonces la gente puede decir que siente paz. Y ahí volvemos a poner el signo de interrogación. ¿Será que por el hecho de que uno llene una cantidad de cosas, una cantidad de requisitos, allí como marcar, no, necesito esto, una casa, un trabajo, esto, una vida amorosa, esto, que cuando usted llena ese requisito puede decir, tengo paz, siento paz? ¿Sí? ¿Realmente una persona cuando llega a ese punto puede decir que tiene paz? Y entonces ahí está verdaderamente la división entre lo que es la paz del mundo y la paz de Dios. La paz del mundo es la que ofrece toda esta cantidad de cosas. Que cuando usted tiene todo esto que acabamos de mencionar, usted tiene paz. Esa es la paz del mundo. Pero vamos a mirar si eso concuerda con la verdadera paz de Dios. Voy a mostrarle solamente 3 ejemplos así sueltos y que escogí personas, digamos, conocidas para que podamos estar en la misma página. No rebusqué por allí porque hay muchos ejemplos, pero busqué 3 personajes conocidos para ver si realmente después de que ellos han conseguido todo lo que quieren en este mundo, en esta vida, realmente tuvieron paz. Si está de acorde a la definición de paz que nos da el mundo. Vamos a mirar esos 13 ejemplos. El primero que tomé aquí es a Robin Williams. Voy a leer lo que dice ahí para que tengamos, aunque yo sé que muchos de ustedes lo han detectado ya quién es. Como les digo, escogí 3 personajes muy famosos para con eso estamos en la misma página. Dice, Robin Williams fue un famoso actor estadounidense, ganador de 5 Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, 2 premios Emmy, 3 premios Grammy y un Oscar en 1998 por su memorable actuación en la película Good Will Hunting. También fue conocido por su participación en las películas La Señora Doubtfire, Jumanji y El Club de los Poetas Muertos, entre otras. A pesar de su gran sentido del humor que mostraba públicamente, en agosto del 2014 decidió quitarse la vida por asfixia en su casa. Este es un personaje, un actor norteamericano, que como lo pueden notar ahí, se ganó una cantidad de premios, los mejores premios que se le pueden entregar a un actor. Películas muy famosas que él realizó, ahí hay mencionadas algunas, yo creo que de pronto usted ha visto alguna, o si es que no las ha visto todas de él. Un actor que generalmente trabajaba mucho la comedia, era muy humorístico y se le encasilló, digamos, dentro de ese punto. Y dice que no solamente cuando vamos a la biografía del señor, que exteriormente, es decir, fuera de su rol como actor o esto en su vida pública, era una persona de muy buen humor, era una persona alegre, esto y aquello. Nótese entonces las cosas allí. Es una persona que demuestra ser alegre, ¿por qué? Porque consiguió su meta de ser un gran actor. Consiguió los premios que cualquiera hubiese querido tener. ¿Cuánta gente, cuántas personas, cuántos actores, su meta o su lucha cuando comienzan es llegar a alcanzar un Oscar? Porque aquí en esta parte del mundo para nosotros alcanzar un Oscar, un actor es haber llegado a la cúspide. Este señor llegó a ese punto, se ganó, dice allí que 3 premios Grammy, que digamos en nuestro mundo latino también son de los premios más importantes, y no solamente los actores, músicos, cantantes, otro tipo de artistas anhelan conseguir justamente ese premio porque es el reconocimiento, al menos publicitariamente, ¿no? Es el reconocimiento a su trabajo, a su labor. Y este señor logró 3 premios de esos, los premios Grammy. Y ese Globos de Oro y lo demás. Una cantidad de premios que él consiguió. Entonces, digamos, una persona que consiguió los sueños, consiguió lo que él quería, hizo una de las mejores producciones cómicas que existen dentro del cine, una cantidad de películas basadas en ese tipo o en ese formato de ser humorístico, de ser de comedia. Él lo logró, reconocido a nivel mundial.
con imagínense, cantidad de dinero que él pudo tener, podría vivir donde él quisiera, podía viajar a donde él fuera, de hecho, seguramente estuvo en muchos lugares del mundo. Entonces uno podría decir, de acuerdo si vamos a la definición antigua, anterior, que es una persona realmente que debería de haber tenido paz. Pues si lo tenía todo, no tenía problemas, no tenía esto, no tenía aquello, por el contrario, había logrado sus objetivos, era un buen actor, estaba trabajando en esto, y es más, se mostraba una persona alegre. Entonces, si uno va a la comparación, a la definición que le da de paz del mundo, pues sí, él tenía paz, porque estaba libre de todas esas dificultades, esos problemas que muchas veces tú o yo pasamos en este mundo, ¿no? Donde pues, hay situaciones que de pronto a uno no lo dejan eh, sobrellevar bien la vida, pero él, digamos, bajo ese aspecto, si lo miramos, él no le debería pasar. Y sin embargo, mire, es una persona que finalmente un día llegó, decidió colgarse, se colgó del cinturón allá en un, entiendo como en un armario, un closet, se colgó y se quitó la vida. Entonces uno viene la pregunta, ¿realmente esa paz que supuestamente nos da el mundo, ese descanso que nos da el mundo, es la paz que uno puede sentir en el corazón? Si fuese así, entonces, ¿por qué un personaje como estos se quita la vida? Así, de un momento a otro. Y sobre todo que deja la estela, digamos, porque después se conocen que él, mmm, sí, ante la sociedad, ante el mundo, podría ser una persona muy alegre, pero dentro cargaba un martirio muy grande. Y entonces ahí es donde empezamos a ver que la paz, hay una paz exterior, pero hay una paz interior. Y que esa paz exterior de pronto es la que maneja el mundo y cree que el mundo, porque nos brinde esa paz, el ser humano está tranquilo. Pero hay una paz interior, que es la que se necesita. Convivir realmente y que esa paz el mundo generalmente no la entrega. Miremos otro personaje, Kurt Cobain. Nació en Washington el 20 de febrero y murió en abril de 1994, el 5 de abril del 94. Kurt Cobain fue un cantante, músico, compositor estadounidense conocido por haber sido el cantante, guitarrista, principal compositor de la banda de grunge Nirvana. Cobain es considerado como un ícono y voz de la generación X. Este es un muchacho que, digamos, lo tendría todo para vivir. 27 años tenía cuando él se suicida. Y digamos que a ese punto él lo había alcanzado todo. Soñó ser un gran músico, un artista, porque él lo dejó. Hay una carta final que él entrega antes de suicidarse. Y allí plasma que el sueño de niño, cuando él fue un pequeñín, su sueño era ser un gran músico. Y lo logró. Llegó a la cúspide, siendo tan joven, 27 años. Fue un gran músico. No hablo de lo que haya sido la letra de sus canciones ni esto, sino hablo a nivel, él tocaba la guitarra, fue un gran guitarrista. Él formó su grupo, Nirvana, que hasta hoy es muy conocido, grupo, tuvo influencia de algún otro tipo de música y él empezó algo que fue lo del grunge con su grupo. Lo tendría todo. Se acaba de casar con se me olvida el nombre, también es una artista, se me olvidó el nombre en este momento. Ella sigue siendo una artista en el medio musical. Tenía una hija, Princess, en ese momento. Eh, Uno le podría decir que se necesitaría entonces para un ser humano tener una vida ya plena. Diga, un gran músico conocido ya a nivel, tan joven y a nivel mundial ya se conocía, su música se vendía por todo lado porque dice que las ventas eran millonarias, un reconocimiento a través de la sociedad, a través de los medios de comunicación, una vida, digamos, llena de dinero porque no padecía ya esos momentos, digamos, eh, problemas económicos, una familia amorosa, tenía su esposa, Courtney Love, creo que se llamaba la esposa, eh, tenía su hija, es decir, tenía un grupo de personas,
¿Qué le podría hacer falta a un personaje como estos para ser feliz? Si miramos la definición que nos dan de paz, pues él realmente era un hombre que debería entonces tener paz, porque lo tenía todo. Tenía su familia, había alcanzado sus sueños, sus metas, iba hacia arriba, tenía muchas cosas por cumplir él. ¿Por qué entonces él llegó un momento determinado y simplemente tomó una escopeta y se quitó la vida? Pues bien, ahí es donde viene justamente el aspecto de que la paz del mundo es muy diferente a la paz que nos da Dios, porque hay una paz que va mucho más allá de esa paz que nos puede dar el mundo. Y esa paz que está alejada de lo que son las cosas del mundo es la paz que realmente muchas veces nosotros necesitamos, más que lo que sea la paz del mundo. Él en la carta que escribió antes de quitarse la vida, justamente dice que él envidiaba a Freddie Mercury, que es otro cantante también de otra banda muy conocida que fue Queen. Dice que envidiaba porque él veía que ese artista se subía a los escenarios y como que se emocionaba cuando la gente lo amaba, gritaba, lloraban por él, se despelucaban, mejor dicho, que él sentía ese vibrar de la gente y ese emocionar dentro del artista. Que él, cuando fue niño, dice, yo lo sentía igual, anhelaba que la gente me amara, que quisiera que mi música trascendiera como los sueños de cualquier joven. Dice, lo logré. Digo, y ahora subo a un escenario, digo, y me siento nada, digo, porque no disfruto nada de lo que hago, digo, no me importa el amor de la gente, yo los veo ahí gritando, los veo ahí adorándome, sintiendo muchas cosas, haciendo muchas filas dentro de los estadios, dentro de la publicidad, los medios, y Kurt Cobain y estoy seguro por mi hermana decía, y es tan triste, dice, que yo no sienta ya nada de eso, digo. O sea, no me emociona ante eso, dice, es como si sintiera que yo estuviera en un vacío, en un hueco, donde no tengo una escapatoria. Se cuenta cómo el mundo sí le ofrece una cantidad de cosas al ser humano, pero hay algo muy interno que es lo que uno como ser humano debiese de tocar y es realmente lo que vale muchas veces. Lo del exterior a veces es una caparazón, pero hay una parte interna que es la que uno necesita llenar, que uno necesita cubrir. El caso de este señor Corbain casi que él plasma justamente eso, que en el mundo él lo tenía todo, pero internamente su ser, su corazón lo sentía tan vacío que él no encontraba un real motivo para estar en este mundo. Y le pide perdón a la esposa y a la hija, solamente les pide que siga adelante, pero que él ya no encuentra, dice, yo prefiero quemarme y no estar, quemarme ahora, dice, y no estar agonizando en el fuego lentamente. Es decir, él sentía que estaba yendo y yendo en un mundo donde no tenía como un alivio, un descanso, no tenía algo hacia dónde ir. Entonces por eso dice cortarse la vida. Otro personaje entonces donde vimos que no, cuando decimos que tenemos grandes cosas, que hemos alcanzado metas, que tenemos las cosas materiales alrededor, tenemos paz. Y esta es otra prueba de que eso no es cierto. Miramos un último, Ernest Hemingway. Para algunos, y sobre todo quienes les gusta la literatura, la escritura, saben de quién se trata Ernest Hemingway. Al lado de, en caso de Colombia, como Gabriel García Márquez, o de Argentina como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, como Rómulo Gallegos en Centroamérica, como Gabriela Mistral por allá en Chile, o los más conocidos en Europa como Ramón Jiménez, como Gustave Flaubert, como todos los Franz Kafka, todos los grandes, o en Rusia, Fyodor Dostoyevsky, los grandes escritores que han existido, los de la cúspide, pero digamos la escritura que es clásica, no la escritura de novelita rosas o esto que se escribe por ahí, porque eso hay mucha gente que vende, sino los clásicos, los que escriben una literatura diferente, ¿eh? Pues igualmente este señor se enmarca de entre ellos. En Estados Unidos, Ernest Hemingway, cuando hablamos de ello, hablamos de uno de los mejores escritores que ha existido a través de toda la historia. Veamos un poquito lo que dice allí. Su estilo sobrio tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX.
mientras que su vida de aventuras y su imagen pública dejó huellas en las generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de la década del 20 y mediados de las 50. Ganó premio Pulitzer en el 53 por El viejo y el mar, y al año siguiente el premio Nobel de literatura por su obra completa. Publicó 7 novelas, 6 recopilaciones de cuentos y 2 ensayos. Póstumamente se publicaron 3 novelas, 4 libros de cuentos y 3 ensayos. Muchos de estos son considerados clásicos de la literatura de Estados Unidos, y yo me atrevería a decir no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque es un personaje conocido a nivel del mundo, en cualquier lenguaje donde esté, o a cualquier país donde usted pueda ir, y gente de cultura que conozca acerca de la literatura conocerá quién es Ernest Hemingway, porque sus obras han sido traducidas a casi todos los idiomas del mundo. Pues bien, este señor, digamos, tuvo una vida un poco fuerte, y quizá por eso su estilo de escritura es también un poco fuerte. Mire que él estuvo en la Primera Guerra Mundial, ahí dice perfectamente que de acuerdo a eso, cuando él empezó a escribir, había acabado de salir de la Primera Guerra Mundial. Él actuó en la Primera Guerra Mundial, fue conductor de ambulancias, él estuvo en Italia, fue conductor de ambulancias dentro de esa guerra mundial, fue herido gravemente y por eso tuvo que regresar a los Estados Unidos. Por eso él no terminó la guerra allá en Europa, sino la terminó en Estados Unidos. Después mire que él viajó por muchos países, estuvo en Francia, estuvo en España, él conoció incluso a Pablo Picasso, que es uno de los más importantes pintores del último siglo. Conoció, tuvo amistad en París, en Francia, con ellos, se codeó con gente de mucha cultura en ese tiempo, y estuvo en España, que en España se vivió lo que fue la guerra española, una guerra tremenda, y él estuvo ahí involucrado también, y como para no perderse el moño completo, participó en la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1940 a 44 más o menos, que se tienen las fechas. Él estuvo participando también en esas guerras. Entonces, nótese cómo la vida de este hombre, sumergido dentro de la guerra, porque de pronto se ve la guerra desde afuera, ¿no? Pero él estaba involucrado entre las guerras. La vida de él tuvo una experiencia tremenda sobre eso. Y sus obras reflejan esa experiencia que él tuvo a través de eso. Hay otra serie de novelas, quizá algunas de ellas ustedes las hayan oído mencionar, por ejemplo, Una es fiesta, la otra es Adiós a las armas, que justamente es una recopilación de lo que fue la guerra en España. Tuvo otra, Por quién doblan las campanas, que esta fue de la basada sobre la Segunda Guerra Mundial, y obviamente pues la obra más importante que él tuvo, que fue de El viejo y el mar, que cuenta justamente, es una experiencia que él, estando en Cuba, sufre, ¿no? Como la discriminación social existe. Entonces, un conflicto social. Un personaje que fue periodista, que tuvo, digamos, que vivió el mundo, que lo palpitó el mundo, y que obviamente fue reconocido en su tiempo, porque es que mucha gente y muchos escritores les pasa que, y no solo escritores, sino también pintores, mucha gente reconocida después de que se muere, de los méritos que ha hecho. A él no, a eso lo reconocieron en vida. Fue ganador del premio Nobel de literatura, que es, digamos, el premio más importante a las letras. Él lo ganó, y ganó otra serie de premios. A su tiempo fue reconocido como uno de los grandes escritores. Otro personaje que igual lo tenía todo, y en el mundo de la cultura, ¿no? En el mundo de las letras. Escribió sus obras, se fueron conocidas, él gozó del éxito de ellas. Trabajó como periodista, que es una de las aficiones que él tenía, lo realizó. Y un día, sin más ni más, llegó tenía 60 y algo de años, simplemente cogió un fusil, se pegó un tiro también. Y uno dice, ¿y entonces de qué se trata la paz? Y es que la paz que da el mundo es tan distinta a la paz que da Dios. Porque la paz que da el mundo son de las cosas ajenas, exteriores. Y sin embargo, esa paz nunca llena el vacío que puede haber interno de una persona. Estos 3 personajes, y ya les digo, solo mencioné unos, y esos los conocidos así, porque, como les digo, quisiera que ustedes supieran, o más o menos ustedes conocen la historia de algunos de ellos y saben cómo fue el final. Pero hay mucha gente que hoy en día
se suicida igualmente por la misma situación. Pueden tenerlo todo. Hay situaciones donde no se... Hay situaciones donde obviamente hay problemas, hay inconvenientes en este mundo. Pero aquí lo que yo quiero mostrar es que no porque usted tenga las cosas del mundo, no como la definición que vimos, que por la ausencia de guerra, por la ausencia de problemas, por la ausencia de conflictos, porque usted no tiene un trabajo, que porque usted no tiene una familia, que porque usted... Entonces usted no vive tranquilo. Y eso no es cierto. Usted lo puede poseer todo. Puede llenar todas las cosas que el mundo le da. Y sin embargo, habrá algo dentro del corazón, un vacío que ese no lo puede llenar el mundo. Entonces ahí es cuando viene lo que llamamos la paz de Dios. Por eso la paz del mundo es tan diferente a la paz que da Dios. Porque la paz del mundo te dan las cosas materiales que generalmente no llenan lo que tú necesitas en el corazón. La paz de Dios no está basada en las cosas materiales. La paz de Dios está basada en el descanso que usted pueda sentir dentro de su corazón, lo que usted pueda llevar dentro de su sentimiento o lo que sea. Miramos aquí que yo tengo algunas diferencias entonces de lo que es la paz del mundo y lo que es la paz de Dios. Miren lo que es la paz del mundo. Según la paz del mundo, no puedes hallar paz durante las dificultades. Cuando hay de problemas, cuando hay seguramente conflictos, de acuerdo a lo que se dice allá, usted no puede tener paz. Y eso va contrario totalmente a lo que es la palabra de Dios. Porque vamos a ver algunos pasajes donde la palabra de Dios, por el contrario, me enseña. Me dice que en medio de las dificultades usted puede tener paz. Cómo va en contra, ¿no? Las definiciones entre uno y otro. Cómo las cosas son tan diferentes entre la paz del mundo y la paz de Dios. Por eso cuando comencé que les dije, vamos a ver que esto es como si fuera al contrario. Pareciera que fuera una sola cosa. Cómo las cosas son tan diversas. En esta, no puedes hallar paz si no hay dificultades. Y eso no es cierto. Dice, la paz es la ausencia de guerra. O sea, cuando no hay guerra, cuando no hay conflictos, cuando no hay problemas, usted está en paz. Eso vimos que no es así. La paz se alcanza cuando vives tal como quieres vivir. ¿Y eso es cierto? O sea que usted anhela, en el caso de estos personajes, uno quiso ser músico, uno quiso ser actor, otro quiso ser escritor o periodista y lo lograron. Como quisieron vivir, hicieron lo que quisieron y realmente alcanzaron la paz. Mire cómo terminaron los tres personajes. Entonces no es el hecho. Usted de pronto quiere vivir en una gran mansión. Usted quiere ser presidente o quiere ser el mejor deportista. Yo no sé en qué ámbito. O quiere ser el mejor programador o no sé qué cosas. O sea que como usted quiera vivir, de pronto alguno quiere vivir en el trago o con las mujeres o lo que sea. Yo no sé. ¿Cree que por el hecho de que usted viva como usted quiere vivir realmente eso le da la paz? Mire, y esa es la definición que le da el mundo. Que cuando usted lo tiene todo, que cuando usted vive como usted quiere vivir, usted tiene paz. Y eso no, ya lo vimos que eso no se da. Dice, la paz se logra al centrarse solamente en tus propias necesidades. Y, a ver, vamos a ver si realmente la paz es cuando usted tiene un problema y usted se dedica solamente a trabajar en él, en que usted puede encontrar paz. Y realmente eso casi no se da. Cuando usted necesita solucionar una situación, lo mejor es que usted abarque otros campos dentro de la vida y no centrarse en los problemas. Muy contrario a lo que se dice acá. La paz se obtiene al procurar la aprobación de los demás. Es decir, que porque como estoy bien con el fulano, con el sultano, con el mengano, con el vecino, con mi amigo, con el hermano en la iglesia, con el pastor, porque yo estoy bien, porque logro la aprobación de todos, yo puedo sentir paz. Mire que estos personajes ante la sociedad estaban aprobados ante todo y sin embargo tenían paz. Entonces esas definiciones que nos dan de paz, realmente lo que es la paz en el mundo, mire cómo totalmente está descartada. Dice, debemos de tratar de alcanzar nuestra propia paz individual. Es decir, la paz yo la logro es a través de mí, de mi esfuerzo, de lo que yo logre conseguir ante mi entorno. Y yo no le permito la llegada a otros. Vamos a ver cómo la paz de Dios es tan diferente a este tipo de paz que nos da el mundo. Estas son algunas de las, digamos, poquitas que saqué, características que podemos tener en la paz de Dios. Son muchísimas, pero solamente voy a tocar
estas porque el tiempo me corre ya bastante. Dice, la paz puede llegar incluso en medio de las pruebas. Mire que va totalmente en contraposición de lo que nos dice la paz del mundo. El Señor nos dice, a ver, ahorita vamos a ver incluso algunos pasajes rapiditos. La paz puede llegarle a usted en medio del problema, de la dificultad. Usted puede estar pasando, mire, lo peor dentro de su vida. Usted puede haber perdido su trabajo, perdido su familia, haber perdido sus sueños, no haber logrado conquistar lo que usted quiera, pero usted se siente en una silla y siente la paz del corazón más grande. A mí me pasó, yo lo he contado algunas veces, estando en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una época, una recesión, el año 2009 más o menos, donde se estaba despidiendo a todo el mundo. Y obviamente pues yo tenía muchos gastos allí, tenía que pagar la renta, el carro, los seguros, una cantidad de cosas uno necesita para vivir. Yo no tenía allí, digamos, mucha cosa de donde obtener, digamos, ganancias. Y recuerdo que dentro de la compañía están que votaban, era una compañía de más de 30 personas. A lo último no quedamos sino dos, mi jefe y yo, y un muchacho americano que nos ayudaba. Éramos los únicos y nos decían, esto se cierra. Y hubo un momento en que incluso nos llamaron y nos dijeron, esto se va a cerrar porque ya no quedaba sino trabajo para 2 semanas. Sin embargo, a las 2 semanas empezó a salir trabajo y floreció. Pero el punto va es que yo recuerdo un día perfectamente, se lo dije a mi hermano cuando yo viajaba en el carro. Le dije, no sé por qué, habiendo tanta dificultad, habiendo tanto problema, presentándose tanta situación, yo siento una paz, un descanso en el corazón. Yo puedo recostarme y dormir tranquilo. En ese tiempo yo estaba teniendo una reconciliación con el Señor porque yo duré varios años apartados de los caminos de Dios. Pero estaba teniendo otra vez esa vuelta, ese camino, ese regreso a los caminos de Dios. Y esa paz entonces que yo estaba sintiendo estaba exenta de todas las cosas exteriores. Entonces nótese que la paz incluso puede llegar en medio de problemas, en medio de dificultades, muy contrario a lo que nos dice el mundo. El Señor sí puede hacer, en medio de los problemas, darte la paz que tú necesitas. Esa paz que no está afuera, sino esa paz que se siente aquí, adentro, en el corazón. Dice, la paz puede hallarse en cualquier circunstancia, no importa la situación que sea. No importa el problema que se esté pasando o lo que sea, la paz la puedes alcanzar o el Señor te la puede dar bajo cualquier situación que tú vivas. La paz viene de adentro y no de cosas exteriores. Esta es una de las grandes diferencias que existe entre la paz del mundo y la paz de Dios. La paz del mundo se cree que es por las cosas que uno tenga, que posea o por lo que pueda alcanzar. La paz de Dios no. La paz de Dios nace del corazón, nace de adentro hacia afuera. Cuando tú tienes paz en tu interior, en tu conciencia, en tu alma, en tu corazón, esa paz se refleja hacia afuera. Y no las cosas cuando están desde afuera hacia adentro que tratan de brindarte paz. Mire cómo las dos cuestiones, la paz funciona totalmente distinto entre lo que es el mundo y lo que es la paz de Dios. Finalmente dice, la paz nace en el arrepentimiento de obrar mal y abandonar la vanidad de este mundo. Una de las principales circunstancias o que nos llama el Señor para nosotros encontrar una verdadera paz en Él es que uno se arrepienta, deje su obrar mal, se acerque a Él y Él dice que Él va a tomar control de las cosas. Cuando uno le permite a Dios que tome el control de las cosas y se abandone de las situaciones, las vanidades de este mundo, entonces ahí es cuando va a encontrar la verdadera paz. Miramos, como le digo, algunos de los pasajes que nos hablan justamente de lo que es la paz de Dios. Dice Juan 14:27, la paz les dejo y mi paz les doy. Y vea que él mismo hace la diferencia allí. Yo no la doy a ustedes como se la da el mundo. No se angustien, no se acobarden. Ahí el Señor hace una propia aclaración perfecta. Es que la paz del mundo es muy distinta. La paz que yo les doy es una paz que realmente, esa sí se puede llamar paz, realmente viene de adentro. Por eso nos dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Porque se acabará esa sed, ese malestar, esa situación negativa que hay, se va a curar. Es de adentro hacia afuera. Y no como la paz que da el mundo. Y ahí lo define. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Mira como el Señor aquí nos dice, y en el siguiente, mira, en Filipenses lo voy a leer de una vez,
Dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús. En estos, mire cómo el Señor nos está diciendo justamente eso. Van a tener aflicciones, van a haber problemas. Dice aquí, no se inquieten por nada. Obviamente usted va a sufrir de esto, de aquello, va a pasar muchas situaciones, pero dice, pero anímense, dice, porque la paz del Señor estará con ustedes. ¿Se dan cuenta? Cómo la paz del mundo es muy distinta a la de Dios. En el mundo la paz es la ausencia de problemas. En la paz de Dios usted puede estar viviendo una situación difícil, grave, lo que sea, pero su corazón puede estar reinando con la paz. ¿Cuándo? Cuando se pone en las manos de Dios. Dice él aquí algo muy, muy interesante y dice, y él cuidará sus corazones. Porque ¿dónde es el nacimiento de la paz? Y muchos psicólogos se pasaron años y años y lo que sean filósofos buscando dónde se encuentra la paz. Miren, en la Biblia ya lo definió hace mucho rato. ¿Dónde nace la paz? Nace en el corazón. Cuando en el corazón hay tranquilidad, cuando hay realmente allí una calma, es donde nace la paz. Por eso el corazón es lo que se tiene que cuidar. Porque es donde nace realmente la paz. Miren lo que dice. Al de carácter firme, esto está en Isaías 26, al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Nuestra confianza cuando la tenemos depositada en el Señor, por eso nosotros realmente tenemos una genuina paz. Porque nosotros depositamos nuestras cosas. En el pasaje anterior o más atrás hablábamos, dejen sus peticiones en los caminos, en las manos del Señor. Cuando usted empieza a descansar en Dios, cuando usted le empieza a entregar a Dios sus situaciones, cuando usted cree realmente en Él, usted encuentra sentir ese alivio dentro de su corazón. Por eso dice que el que confía en Él y pone sus cosas en Él, dice, a Él lo guardará en perfecta paz. Colosenses 3:15 dice, que gobierne en sus corazones. Mire dónde. Si ve cómo el Señor conoce que la verdadera paz nace dentro de nosotros, dice que gobierne en sus corazones, que esté en control la paz de Cristo, a la cual fueron llamados, y sean agradecidos por ello. Segunda de Corintios dice, en fin, hermanos, alégrese, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación y sean de un mismo sentir. Vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Qué gran promesas que nosotros recibimos en el nombre del Señor. Y como les mencioné en lo que estamos hablando, en el faro, lo que hemos estado hablando en el faro, es justamente de las bendiciones que nosotros recibimos de parte del Señor. Estas promesas son las que justamente nos hacen que vivir en paz, sentir una paz. Saber que nosotros vamos a tener y que vamos a ser triunfantes realmente. Es que lo difícil del ser humano es cuando camina y camina a ciegas y no encuentra un final. No tiene una promesa a dónde va a llegar. Las bienaventuranzas no son sino esas, justamente promesas que el Señor nos entrega. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en paz. Para que si usted mañana se levanta con el problema más grave, más grande, que si usted no encuentra soluciones en este mundo, usted lee una bienaventuranza y usted se encuentra allí una promesa tan grande que usted empieza a respirar tranquilo. Esas son las promesas que el Señor... Mire, aquí tengo las últimas bienaventuranzas y yo los subrayé, los puse allí en relieve, porque como les dije el martes pasado, para mí, con estas son las promesas, es para que uno viva tranquilo, suficiente. Dice en el versículo 8 de Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11,
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y ya les digo, yo les puse en colorcito allí para que ustedes lo noten. Mire, con estas 4 promesas usted se acuesta a dormir tranquilo el resto de su vida. Vea, mire la promesa que le da. Ellos verán a Dios. Tú y yo, la promesa es para nosotros. ¿Cuál es la mayor alegría que tú tienes, que yo tengo? Un día encontrarme con el Señor y no solamente estar ahí, sino verlo, poderlo palpar, estar en su compañía. Eso es lo más grande que nosotros como cristianos soñamos y es una promesa que nos da. Ustedes verán a Dios. La siguiente, serán llamados hijos de Dios. El martes lo decía. Mire que una de las mayores cositas que le dio Padre a Jesús fue haberlo llamado el día que se bautizó. Este es mi hijo amado. Llamarlo como hijo, decir es mío, mi pertenencia. Y esa es una de las glorias que nos da aquí el Señor. Serán llamados hijos. Seremos llamados hijos. La siguiente dice, ¿sabes por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Mire que Él no nos promete una casa, no nos promete un carro, no nos promete la mejor finca en este mundo, porque este mundo es pasajero. Nos promete un lugarcito en el mejor sitio de este universo, que es el reino de los cielos. Dice, ustedes serán herederos del reino de los cielos. Y finalmente dice, porque tienen un galardón grande en los cielos. Es decir, no solamente vamos a llegar allí a los cielos sin mano sobre mano, nos tiene uno de los mejores regalos a quienes salimos premiados. Entonces yo les decía, mire, con estas solas 4 promesas usted puede vivir tranquilo todo el resto de su vida. Verán al Señor, serán llamados hijos de Dios, heredarán el reino de los cielos y tendrán un galardón en el reino. ¿Qué más podemos pedir? Con esto uno podría vivir tranquilo el resto de la vida. Y esa es la paz que nos da el Señor. Por eso nos dice, no se aflijan con las cosas de este mundo. Este mundo es pasajero, este mundo se va. No crean en la paz de este mundo, que porque usted alcance las cosas de este mundo va a encontrar paz. La verdadera paz se da cuando uno descansa en el Señor, cuando en el corazón realmente hay un alivio. Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada. En toda ocasión con oración y ruego, le hago énfasis, porque cuando nos dice el Señor que no se inquieten por nada, inquieten, es por las cosas de este mundo. Usted se levanta preocupado por una situación en la mañana, se acuesta preocupado por una situación. Mira, el Señor les dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y entonces, mire, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el que no entiende el mundo, porque el mundo no entiende de esta paz. Cuando nosotros les hablamos, no, es que la paz es cuando hay problemas y esto, mire, el mundo no entiende de eso. Se lo aseguro, que si usted va y les habla y dice, no, es que yo vivo en paz y lleno de problemas, dice, no, pero sí. Esa paz no la entiende el mundo. Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ponga sus cosas en las manos de Dios. Entréguenle todo en las manos de Dios. Descansen en Él, como decía allí la palabra del Señor. Entréguenlo todo al Señor. Y el Señor sabrá cuidar sus corazones. Esa es la verdadera paz. Cuando yo puedo descansar y saber que Dios está en el control de todo. Gloria al nombre del Señor. Quiero terminar con esta. Dice allí, y este es un cuadrito que alguna vez yo les dije, que mandaron a algún pintor, pinte lo que es la paz. Y algunos cuando pintaron la paz, pintan un mundo con un sol allá grande, no, una primavera toda linda, una florecita toda linda. Entonces, una sonrisa de un niño, y eso puede ser paz. Y llegó otro y pintó, fue un pajarito allá, pajarito en medio de un aguacero que caía por todo lado. Esta imagen incluso no muestra todo el cuadro, porque en el cuadro hay rayos así pintados sobre eso. Y sin embargo el pajarito está ahí descansando tranquilo. Y yo decía, eso es la paz. La paz no es la ausencia de todos los problemas, sino que los problemas pueden estar como un león rugiente ahí, y sin embargo el pajarito estaba tranquilo, sabiendo que eso de pronto
un pronto terminaría. Esa es la paz, y esa es la paz que nos entrega el Señor. No es la ausencia de problemas, es saber que Dios está de nuestro lado y que podemos salir adelante. La paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se la doy como se la va a dar el mundo. Por lo tanto, no se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27. Gloria al nombre del Señor. Es bueno tener conciencia, ¿no?, acerca de lo que es la paz, la verdadera paz. Porque yo sé que hay mucha confusión en medio de eso. Y la paz que el Señor nos ofrece es muy distinta a la que da el mundo. Y cuando hablamos de las bienaventuranzas, que los que dan paz, los que tienen paz, ellos o los que no tienen paz alcanzarán misericordia, es justamente eso. Que quizá en este mundo no alcanzaremos muchas cosas, pero no se preocupen. La verdadera paz esté en el Señor. Y el verdadero triunfo que nosotros podemos tener, lo recibiremos un día cuando estemos en la presencia de Él. Por eso, luchemos por la verdadera paz, que es la paz del Señor. Descanse en Él. Cuando usted tenga un problema, tenga una dificultad, cuando tenga un problema, no piense que la paz usted la va a alcanzar o que usted se va a recostar allí en su cama cuando solucione ese problema, porque seguramente vendrá otro y nunca lo alcanzará. La verdadera paz es cuando usted empieza a dejarle las cosas en las manos de Dios, a confiar en Él, a saber que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Ese día usted, a pesar de las circunstancias, se recostará allí en su hogar, en su casa, y descansará tranquilo. Y como el pajarito, se levantará un día y sabrá y dirá, sonreirá y dirá, sí, porque la paz esté en mi corazón. Gloria al nombre de Jesús y gracias por la paz que Él nos entrega. Gracias a cada una de las personas que nos ha acompañado en esta noche, en esta enseñanza. Y los esperamos para que nos acompañe en el amanecer a tener justamente una palabra de oración con el Señor, un acercamiento con Él. Te damos gracias, mi Señor, en esta noche por tu palabra. Bendecimos, Señor, el mensaje que tú nos has entregado. Pedimos, Padre, que tú reines en nuestro corazón. Que la verdadera paz tuya nos abrace, mi Señor Jesús. Que descansemos en ti y que no nos apartemos nunca de tu palabra ni de las promesas que tú tienes para con nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Depositamos esta noche en tus manos, el nuevo día y el fin de semana, para que tú seas quien nos acompañes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesias, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima. Hasta siempre.